Vamos a estar este viernes 12, mañana a las 6:30 de la tarde, en Casa Marx, del local que tiene el Partido de Trabajadores por el Socialismo en Neuquén, presentando la Córdoba Revolucionaria. La Córdoba Revolucionaria es una investigación histórica que está concentrada básicamente en el periodo que va desde 1969, desde el Cordobazo, en mayo de 1969, hasta el golpe militar de 1976, el golpe genocida. El objetivo de la investigación es reseñar el periodo globalmente, pero al mismo tiempo se concentra particularmente en Córdoba, hace un análisis más bien pormenorizado de la dinámica política y social de Córdoba, y en particular se concentra en el estudio y el análisis de tres tendencias que jugaron un papel muy importante políticamente en ese periodo, que fueron el sindicalismo liberación de Agustín Tosco, el clasismo que surgió en los sindicatos de las plantas de Fiat, de Citram y Citram, que eran los nombres de los sindicatos de cada planta, y además el neoclasismo, que fue encabezado por René Salamanca, que era dirigente y militante del Partido Comunista Revolucionario, que ganó la conducción del ESMATA en abril de 1972. Estas tres tendencias tuvieron un fuerte impacto, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, porque expresaron una combatividad y una radicalidad bastante profunda de la clase obrera cordobesa que había protagonizado el Cordobazo y había empezado a desarrollar tendencias antiburocráticas muy profundas que cuestionaban a la dirección sindical peronista en muchos de los sindicatos, la dirección sindical burocrática del peronismo. Había empezado a desarrollar una tendencia política a métodos de lucha muy duros, como por ejemplo las tomas de fábricas, que eran una forma de enfrentar la represión estatal y los ataques de las propias patronales. Y también en el caso del clasismo de Fiat, había empezado a desarrollar una idea general, una idea más bien genérica, podríamos decir, de la necesidad de que la clase trabajadora construyera su propia fuerza política, creara su propia fuerza política. Y en ese sentido, significaba un desafío incluso aún mayor hacia el peronismo, porque ponía en cuestión la idea de que la clase trabajadora solamente podía ser peronista políticamente. Entonces el libro se concentra en estas corrientes, debate lo que a mi modo de ver son problemas estratégicos, para decirlo de alguna forma, es decir, las perspectivas más generales desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la idea de una transformación de la sociedad revolucionaria, y al mismo tiempo analiza tanto sus puntos fuertes como los puntos débiles a nuestro modo de ver. Digo, el libro tiene claramente una mirada hecha desde una izquierda socialista y anticapitalista y revolucionaria. Yo en particular soy militante del PTS, el Partido de Trabajadores por el Socialismo, del cual tiene referentes con Nicolás del Caño y Miriam Bregman. Entonces trata desde esa mirada de hacer un análisis que a mi modo de ver es bastante objetivo porque señala directamente la dinámica de los acontecimientos y desde ahí trata de sacar conclusiones. Cómo podrían haberse desarrollado estos procesos, cómo podrían haber triunfado, cómo podrían haber tenido derrotas no tan terribles como las que sufrieron. Entonces, el libro es una mirada retrospectiva a los 70, concentrada en Córdoba y particularmente concentrada en estas corrientes. Yo creo que lo que hay a nivel internacional es un fenómeno muy contradictorio, porque si vos ves, por ejemplo, lo que pasó tanto en las elecciones en Gran Bretaña como en la segunda vuelta de las elecciones francesas, que fueron el domingo pasado, hay triunfos de lo que se puede llamar genéricamente la izquierda, ¿no es cierto? Ahí los fenómenos son muy complejos, digamos, estamos hablando de generalidades, pero la ultraderecha, que parecía avanzar impetuosamente sin mayores límites, acaba de ser derrotada en dos países que tienen mucha importancia política. Al mismo tiempo, en las elecciones europeas, que fueron hace poco menos de un mes, los resultados para la ultraderecha, si bien fueron mejores si bien fueron importantes, fueron menos importantes o menos categóricos de lo que se había pensado originalmente, el impacto que podían tener. Entonces, yo creo que lo que hay en el mundo y que en la Argentina también se expresa es una crisis muy grande de representación política, lo que Antonio Gramsci hubiera llamado una crisis orgánica o de separación entre dirigentes y dirigidos. Entonces, esa crisis de representación genera fenómenos políticos que son híbridos, que obviamente hoy están siendo capitalizados por la derecha mayoritariamente, pero eso no quiere decir que se trate de derechas que son permanentes. O sea, hay que distinguir un núcleo duro de votantes de esos proyectos políticos que es profundamente reaccionario, homofóbico, que rechaza el feminismo, que niega el calentamiento global y la destrucción del medio ambiente por el propio capitalismo. Entonces, hay un núcleo duro de esos procesos que existe efectivamente, pero después de eso hay una gran masa de personas que más bien lo que tienen es decepción política, bronca política. El voto a Milei en la Argentina, que puede englobarse dentro de ese fenómeno general a nivel internacional, tiene un componente de derecha reaccionario, lo vimos en los desfiles
del martes 9 de julio, que apareció efectivamente un cartel de los Carapintadas diciendo que, un cartel que reivindicaba a los Carapintadas, ¿no es cierto?, que para los más jóvenes son quienes se levantaron contra el gobierno de Alfonsín, militares que se levantaron contra el gobierno de Alfonsín en el 87, reclamando la impunidad por la acción en la dictadura, por la acción terrorista en la dictadura. Bueno, pero ese componente de derecha que se expresa en este tipo de manifestaciones, por decirlo de alguna forma, no es el conjunto del voto de Milei. En el conjunto del voto de Milei hay muchos decepcionados, que empieza a decepcionarse con el propio Milei, porque los discursos contra la casta, el circo del Pacto de Mayo, bueno, esto editorializamos ayer en La Izquierda Diario, el circo del Pacto de Mayo no tapa que lo que hay es una caída muy grande de la actividad económica, del consumo de carne y de pan. Entonces, tarde o temprano, esa gente que votó a Milei seguramente va a empezar a decepcionarse y buscará otra orientación política. Ahí lo que se abre es un debate, por decirlo de alguna forma, o una discusión acerca de cuáles son las vías para darle una salida al eventual desgaste de esta derecha, y en todo caso, cómo enfrentarla y derrotarla hoy. En la oposición yo creo que hay dos proyectos políticos. Uno lo encarna el peronismo, que tiene más bien el objetivo de dejar que Milei avance con su plan y que se desgaste para volver electoralmente en el 2027, y yo creo que la izquierda tiene un objetivo que se plantea organizar a la clase trabajadora, a los sectores populares y a la juventud para dar una pelea ahora por derrotar al gobierno de Milei, no para dejar que avance este ajuste que está hundiendo las condiciones de vida del pueblo trabajador. O sea, el objetivo político de la izquierda es preparar condiciones para que se dé una lucha que permita derrotar el modelo de Milei, este modelo de las grandes empresas y el FMI ahora mismo. Voy a estar con Titín Moreira, que es militante de nuestra organización, del PTS, que es un viejo compañero militante de los años 70, es un compañero que fue militante durante su juventud en los años 70 y que trae la experiencia de aquel periodo y el conocimiento, digamos, de lo que fue un momento muy complejo y muy combativo desde el punto de vista de la política nacional. Entonces, que no solo puede hablar de elecciones de los 70, como lo puedo hacer yo desde un punto de vista analítico, sino que puede contarlas de su propia experiencia.